Vamos a ir para el libro de Filipenses. En el capítulo 2, hoy día vamos a estar en uno de los versículos que profundiza más la obra de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Filipenses, vamos a ponernos de pie, por favor. Quiero que todos podamos estar en reverencia a la palabra del Señor. Versículo 5 hasta el versículo 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos. Oh Señor de la gloria, después de poder adorarte, de que nuestro corazón rebose de gratitud, de regocijo, Señor, por la obra que has consumado a favor nuestro. Padre, ahora rogamos por tu Espíritu Santo que habita en medio, Señor, de nosotros, sea también el Espíritu hablando a nuestro hombre interior. Que Cristo sea exaltado, que tu pueblo, Señor, reciba la palabra inspirada para esta noche, en este día del Señor. Auxilia, Señor, con gracia, con denuedo al expositor, de comienzo a fin. Susténtalo, Señor, conoces, Padre, su pequeñez, su finitud, y llévalo donde tú quieres llevarlo, para que pueda ser también, Señor, portavoz fiel de tu palabra. Gracias, concede también a tu iglesia oído para oír, y no sea, Padre, lo que acabamos de leer en Jeremías, un pueblo, Señor, duro, pueblo que no quería escuchar la voz del Señor de los ejércitos. Gracias te damos por estar con nosotros, y háblanos una vez más. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Tomemos asiento. Quiero seguir en la serie de Filipenses, y esta sección que hoy día vamos a ver, versículos 5 al 8, quiero titular de la siguiente manera: Cristo, el ejemplo de la humildad suprema. Cristo, el ejemplo de la humildad suprema. Voy a empezar diciendo, hermanos, que dentro de un sector del pueblo evangélico hay muchas voces donde se escucha, donde se dice que la doctrina no es necesaria o no es esencial. Se escucha también dentro de este sector evangélico que solamente podemos reunirnos para mantener unidad y tener un tiempo de experiencia, y puede ser mucho o poco para ellos, pero vivimos en esos tiempos donde la doctrina es un poco desapercibida. Pero tenemos aquí al apóstol Pablo, hermanos, en uno de los libros, vamos a decir que es práctico, pero este contexto habla, hermanos, vamos a decir, de una teología profunda. Es el apóstol Pablo mismo que va enseñando esta noche, entonces, un poco de doctrina. Ahora, muchos quieren solamente, voy a decir, la aplicación, pero ¿cómo sacamos la aplicación si no se entiende la doctrina? Una correcta interpretación de una doctrina nos va a llevar, hermanos, a vivir vidas conformes a la revelación de Dios. Entonces, podríamos decir que nosotros no estamos con esa declaración que algunos hacen. Probablemente hay iglesias que estén llamados solamente a que la gente se sienta bien, pero, hermanos, en esta noche quiero decir que la doctrina es necesaria. Nuestros cánticos o nuestra adoración está saturada, hermanos, de mucha doctrina. Ahora, yo también sé, por un lado, que la doctrina ha hecho división. En otras palabras, ha formado una pared, vamos a decir, entre dos o más grupos, y a menudo puedo decir que esto también ha sido un problema dentro de la comunidad o pueblo evangélico. Muchos piensan que la teología, la doctrina, pertenece solamente a los seminarios, a un círculo académico, simplemente a ciertos hombres que conocemos como comentaristas, o vamos a decir hombres que escriben traducciones de las escrituras. Entonces es para ellos. Hermanos, Pablo se dirige aquí
a hombres y mujeres, vamos a decir, como ya hemos visto aquí en su historia, ¿no? Que esta es la iglesia que se ha fundado en Europa. Hemos visto quiénes fueron los pioneros de esta obra. Y Pablo, con su corazón pastoral, está llamando a la unidad, al compañerismo. Y la semana pasada hemos estado en el versículo 3, que decía, versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Y qué manera Pablo nos va a pasar a ejemplificar con Cristo, hermanos? Modelando esa humildad. Cuando no hay humildad, vamos a decir, va a suceder muchas cosas dentro de una iglesia. Primeramente, no va a haber armonía. Cada uno va a pensar en sí. Por un momento, si tú piensas que dejó Cristo para que tú fueras, vamos a decir, de su reino, pertenecer al reino del Señor, hermanos, estos versículos nos dice que Él se despojó a sí mismo. Si tú en estos tiempos tienes muchas cosas que pueden ser valiosas para ti, Cristo no tuvo nada de lo que tú tienes. ¿Cómo nació Jesús? Nació, vamos a decir, en un pesebre, no en un hospital donde hoy día muchos nacen. Y tal vez ese sería su lugar de parto. Cristo no nació en pleno siglo XX, siglo XXI, donde hay cines, teatros, estadios, vamos a decir, de lo último, vamos a decir, en tecnología. Cristo no decidió esa época para nacer. Cristo no eligió nacer en Roma, no nació, vamos a decir, nacer donde la sabiduría se estaba extendiendo en toda Grecia o Asia. Cristo no eligió un lugar así. Si hoy día se preguntara dónde tú quieres nacer, probablemente todos gritarían, nadie diría en Perú. Otros dirían, no sé, Estados Unidos, un continente, sea Europa, tal vez por ahí en Asia. Y si te preguntara qué es lo que quieres ser o qué es lo que te gustaría tener, o tu abolengo, tu familia, yo sé que tú elegirías lo mejor porque eso es lo que el hombre fija. Pero Cristo, hermanos, teniendo el derecho de elegir, ser por ser quien es, nunca eligió nada. Por lo contrario, se exhibió como vamos a decir, un personaje hombre, siervo, como dice él. Entonces Cristo, aquí Pablo pone a Cristo como ese ejemplo de humildad para que busquemos el compañerismo, para que busquemos la hermandad. ¿Y qué manera, hermanos? Solamente podemos ser unos en Cristo, mantener la unidad cuando hay humildad. No hay otra manera. Y cuando nosotros nos acercamos a estos pasajes, y algunos dicen que esta es una de las porciones más profundas porque tiene que ver con Cristo. Algunos dicen son porciones cristológicas. Tienes aquí hombres como hemos visto un carcelero que fue libertado, fue salvo, ¿no? Tienes una mujer ahí que estaba poseída, entonces la mujer es liberada. Tienes una mujer, Lidia, que en un momento era una mujer, vamos a decir, empresaria, pero también está insertada en esta iglesia. Y Pablo está dirigiéndose también gente que ha ido formando. En el capítulo 4 va a mencionar 2 mujeres, y sé que estaba integrado más de gentiles que de judíos. Nuestra iglesia, tal vez no hay gente, vamos a decir, de ese grupo, solamente somos peruanos, pero tenemos contextos diferentes o trasfondos. Entonces la dirección es la misma, es el llamado a la unidad. Versículo 3 nos decía, nada hagáis por contienda, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y es versículo 5 en adelante que Pablo pone a Cristo. Para Cristo, mis hermanos, todo lo que nosotros somos, Él consideró ser un servidor, vamos a decir, de su pueblo. Y en esta noche quiero hablar entonces, Cristo, el ejemplo de la humildad suprema. Entonces este es un libro muy práctico, pero nos tiene que llevar al final, yo pienso, cuando termine esta serie, vamos a decir, a que
lleguemos al objetivo de lo que Pablo está llevando a los de Filipo. ¿Cómo es que las iglesias tendrían que relacionarse entre sus miembros? ¿Cómo es que las familias marcharían bien si cada uno está velando por sus intereses? Para vivir en armonía debemos, hasta aquí hemos visto, aprender a morir, hemos dicho, a nuestro yo o a nuestros propios intereses. Hemos visto también aquí vivir de una manera humilde, por amor a los demás. Esto es por amor a Jesús. Ahora, para ilustrar ese punto, Pablo nos presenta a la persona de nuestro Señor Jesucristo como ese ejemplo de suprema humildad. Una comprensión, vamos a decir, teológica, sólida acerca de Jesucristo es la base de cómo podemos llevarnos bien los unos con los otros. Entonces, hermanos, hablar de Cristo encarnado, hablar de Cristo y su obra, debiera llevarnos a profundizar, vamos a decir, nuestra relación los unos con los otros. Pablo está diciendo que para promover el compañerismo, la hermandad armoniosa, debemos crecer en la humildad que Jesús modeló en su encarnación y en su muerte. Ese es mi mensaje en esta noche. Pablo nos propone, mis hermanos, a través de esta carta de Filipenses, para que nosotros vivamos en comunión, en paz, debemos crecer en la humildad que Jesús modeló en su encarnación y en su muerte. Es lo que estos 3 versículos va a decir. Algo que también se ha ido mencionando a través de este libro ha sido lo que esta generación ha aprendido, vamos a decir, hace más de 40 años atrás. Ha entrado la psicología a la iglesia, entonces se dice, hermanos, que la iglesia necesita, como vamos a decir, crecer en su autoestima. Esto no es correcto, hasta aquí también hemos observado. Y estamos viendo en tomar el ejemplo de Jesucristo, de su humildad, y no es que le falta autoestima a una persona, a un creyente, para que pueda valorarse y valorar a los demás. Primeramente, no hay un versículo en la Biblia que nos diga que tenemos que, por ejemplo, crecer o desarrollar en nuestra autoestima. Pero hay muchos versículos que nos dicen que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hay muchos versículos que nos llaman a crecer en la humildad. Ahora, cuando Pablo dice que haya este versículo 5, haya pues esta actitud, este pensar, este sentir, como en una versión de traducen, hermanos, en tu mente. Que eso esté en tu mente, haya en vosotros. Ahora, esto es para la iglesia, no solamente es a unos cuantos. Hay en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora vamos a empezar con el primer punto. Primero, para crecer en humildad debemos comprender la encarnación y muerte de Jesucristo. Quiero desarrollar esto entonces. Para crecer en humildad debemos comprender la encarnación y muerte de Jesucristo. Aunque hay mucho material, hay muchos comentarios y muchos, expositores serios que se han tomado, hermanos, muchos tomos, muchas hojas, muchas páginas para ampliar el contenido de estos versículos. Porque lo que viene la semana siguiente es todavía un poco para terminar lo que hoy día vamos a empezar, pero el pensamiento básico aquí es que si Jesucristo voluntariamente, mis hermanos, como dice el versículo 5 en adelante, o versículo 7, cuando dice que se despojó a sí mismo tomando forma de... Ese lenguaje, hermanos, es el modelo de Cristo, que cuando voluntariamente condesciende de la posición más elevada, de esa gloria que tuvo con la Trinidad en la eternidad pasa, y no sabemos, mis hermanos, qué gloria es que tuvo que dejar, si más allá de una comunión íntima, trinitaria, pero Cristo dejó el cielo, Cristo dejó la gloria, Cristo dejó todo, vamos a decir, para mostrarnos o para que nosotros comprendamos ahora
y seamos de un solo sentir. Cristo voluntariamente, mis hermanos, dejó esa posición más alta en el universo y fue a la posición más baja en la tierra. ¿Para qué? Para que hombres que le han dado solamente, voy a decir, a beber una copa amarga, vamos a decir a Dios, para que los pueda liberar. ¿Qué es lo que Cristo entonces hace por aquellos? Rescatarlos del juicio que ellos se merecen. Ahora, ¿qué ejemplo podemos ver en otro ser que no sea como Jesucristo? El tomar la condición donde nosotros estamos para que nosotros seamos al final exaltados. Ahora quiero empezar diciendo, si nuestro corazón, vamos a decir, en estos versículos no contempla, o simplemente nuestros ojos no ve, es que probablemente nuestros corazones estén, voy a decir, no sé si decir frío en las cosas de Dios, pero piensa por un momento, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que dejó por ti? Hay un cántico, no recuerdo todo el contenido de la letra, pero él dice, de la gloria a la tierra, del cielo, ¿no?, al madero. Mis hermanos, lo que Cristo dejó, vamos a decir, es todo para venir a este mundo y no tener nada. Y eso no es poca cosa. Pero al mismo tiempo esto es para ejemplificarnos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Cristo es, como dije aquí, el ejemplo supremo de humildad. Y esto también debe llevarnos a nuestros corazones para que cuando nosotros nos acerquemos a Él, nos acerquemos en sus méritos. Ahora, para crecer en humildad, como dije, debemos entender la encarnación de Cristo, que el eterno Hijo de Dios dejó su gloria para tomar carne humana. Probablemente el hombre se compara con otro hombre. Estamos hablando de Cristo como el ejemplo supremo de su encarnación y de cómo Él dejó su gloria para tomar carne humana. Cuando Pablo declara en el versículo 6, el cual dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, tomando forma de carne. Ahora esto se refiere a su preexistencia, ¿no? Antes de que naciera de la Virgen María. Jesús, como algunos dicen, es un ser creado, hermano. No, Jesús no es un ser creado. Jesús es la segunda persona del Dios Trino, aunque existía. Muchos pueden tratar de negar la preexistencia, pero mis hermanos, por ejemplo, si tomamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas, dice, fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha llegado a ser llegó a existir. Estos versículos hablan, hermanos, entonces, vamos a decir, de un ser divino, es la segunda persona de la Trinidad. Unos versículos más tarde, versículo 14, Juan va a decir, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los judíos estaban queriendo negar, vamos a decir, de dónde venía Jesús. Estaban buscando una confrontación y Jesús siempre estaba tratando de mostrar de dónde Él había venido o a quién pertenecía. Quiero que leamos Juan capítulo 8, versículo 58. Dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Esto está hablando, mis hermanos, y los judíos que le estaban desafiando a Jesús en sus afirmaciones, y Jesús les dice, yo soy antes que Abraham. Ustedes saben que los judíos defendían su origen, de dónde venían, y simplemente Cristo les dice quién es Él. Cuando Pablo afirma aquí en Filipenses,
hablando de Cristo que en forma de Dios, esa forma, hermanos, se refiere a lo intrínseco y esencial del ser de Dios. Esto hace una relación a los atributos de Dios o al carácter de Dios y de cómo Cristo compartió sus atributos esenciales, vamos a decir, en la Trinidad. Cuando se hace o toma forma de hombre, no significa que dejó de ser Dios, simplemente se somete para llevar a cabo una obra de redención, pero al mismo tiempo hay algunas porciones donde Cristo despliega, vamos a decir, su poder o su atributo o su gloria. Por ejemplo, cuando le arrestan a Jesús y le dicen muchos soldados cayeron al piso, es que eso cómo pasó. O cuando simplemente en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo ven, vamos a decir, ¿no?, un momento glorioso. Pedro no sabe dónde está y está hablando por hablar, pero mis hermanos, solamente fueron momentos, vamos a decir, de ese momento glorioso. Pero eso nos muestra, Él es Dios antes de venir a esta tierra. Jesús habitaba, vamos a decir, en esa indescriptible gloria y perfección del cielo, uno con el Padre y el Espíritu. Él es un ser divino, pero voluntariamente dejó la gloria para venir a la tierra, y Pablo está diciendo que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, mis hermanos. Eso es lo que algunos comentaristas han querido decir. Uno dice, él no consideró, o hay una traducción, él no consideró la igualdad con Dios como algo que aferrarse. Juan Calvino comenta, dice, no se habría hecho nada malo que se hubiera mostrado igual a Dios por ser quien es Dios. Dice otro comentarista, sed humildes como Cristo. Esa es la atención que debe llamar a los que le siguen. Aunque él existía antes de que el mundo fuera formado, y él dice, eso debe ser exhibido, eso debe ser tomado, debe ser apreciado. Cristo nunca ostentó, por lo contrario, él renunció, dice, a las glorias del cielo. Nos preguntamos aquí, ¿qué es lo que puede hacer que el hombre esté buscando gloria cuando su Salvador dejó la gloria? Tal vez sería una de las preguntas, cuando dice que se despojó a sí mismo, y de ahí que el creyente, si queremos la unidad, si queremos, vamos a decir, el compañerismo, tenemos que desprendernos, por no decir, tenemos que despojarnos de nosotros mismos para dar a otros, y no pensar en uno mismo. Cristo nunca pensó en sí mismo, sino que por lo contrario pensó en ti, pensó en mí, y eso nos habla, mis hermanos, que verdaderamente se hizo hombre por amor a nosotros. Juan capítulo 17, versículo 5, un poco nos abre el entendimiento de esa gloria que tuvo la Trinidad. Juan capítulo 17, versículo 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ese capítulo entero es un diálogo entre el Hijo y el Padre, y por no decir, donde solamente escuchamos la voz del Hijo. En el monte de la transfiguración, por un momento vemos en Juan capítulo 18, versículo 6, un destello de esa gloria. En otra parte, cuando Cristo es arrestado, como dije también, ahí hay un chispazo, vamos a decir, cuando multitudes caen, y eso creo que nos habla de esa gloria que tenía el Hijo. Cuando Pablo dice aquí, tomó forma de siervo, nos estaba mostrando entonces que voluntariamente Cristo no es que deja de ser Dios en sí, simplemente en ningún sentido voy a decir por un momento, sino que nosotros entendemos la naturaleza divina, entendemos la naturaleza humana,
para ti y para mí comprender qué significa eso, nunca lo vamos a poder comprender. Nunca, mis hermanos. Incluso cuando el Hijo clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No vamos a poder comprenderlo. Solamente eso fue la humillación más profunda del Hijo de Dios en la tierra. No vamos a poder comprenderlo. Pero Cristo está orando en Juan capítulo 17, versículo 5. ¿No? Una vez más, Padre, el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Ahora voy a ti y nuevamente la gloria que pertenece a la segunda persona de la Trinidad, entonces una vez más es de vuelta. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 8? Volviendo a nuestro texto, dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos tratando de comprender la encarnación de Cristo, mis hermanos, como ejemplo de la humildad para que el pueblo, hermanos, tenga el compañerismo, tenga la unidad. ¿Qué es lo que puede humillar al creyente para que el creyente pueda entender que tiene que mantener la humildad solamente cuando comprende la humildad, vamos a decir, cuando Cristo se despoja, mis hermanos, para servirnos? Cristo nunca tuvo nada, mis hermanos. Tú y yo tenemos todo, voy a decir. Incluso cuando se trata de, hablando de los padres, José y María eran pobres. Cuando se trata de poder consagrar, ¿qué traen como ofrenda? Palomas. Cuando se trata de contribuir, vamos a decir tributos, Cristo no tiene, sino que dice Pedro, ve, ¿no? Ahí, vende los pescados y dales. Cuando Cristo muere, encarga a su mamá porque no tiene dónde dejarlo. 30 años, Cristo no tenía nada. Y de eso habla, hermanos, que realmente se humilló, se despojó y se hizo obediente hasta la muerte, nunca reclamó nada. Y Pablo está hablando a hombres y mujeres simples en la iglesia de Filipos. Tomen el ejemplo de Cristo para mantener el compañerismo. Pero al mismo tiempo eso no significa que estamos negando la divinidad o la persona de Jesucristo como Dios. No, solamente fue como ejemplo. Nació una familia, fue un bebé, creció. Eso nosotros lo sabemos. Ahora, para crecer en humildad, mis hermanos, debemos comprender la muerte de Cristo, que fue la muerte más vergonzosa que se puede imaginar. Esa muerte, ¿cómo fue elaborada, vamos a decir? No era para un romano. El romano ni siquiera podía pensarlo, ni verlo, ni contemplarlo. Esa es la muerte más vergonzosa dada, vamos a decir, en esos tiempos. Ahora, esto no fue para nosotros, vamos a decir, como ejemplo, pues nosotros no pasamos ese tipo de muertes, ya no existen estos tiempos. Y estoy diciendo, al comprender la muerte de Cristo, y hablando de Cristo, hermanos, la muerte que Cristo llevó fue la más vergonzosa. Sé que los hombres siguen inventando males, siguen buscando cómo hacer, vamos a decir, formas, ¿no?, de construir el peor mal. Pero lo que hicieron a Cristo no tiene comparación. No hay una, y no podemos imaginarlo, mis hermanos, porque su muerte fue profunda, su muerte tuvo un propósito. Dios usó todo eso para servirnos. Para el judío, por ejemplo, morir en una cruz era una maldición. Maldito el que es colgado en una cruz, maldito el que es colgado en un madero. Deuteronomio capítulo 21, versículo 33. Pero si te hago pensar un poco, Pablo dice en otra parte, en un libro doctrinal, Gálatas, donde dice, Cristo se hizo maldición por nosotros, Cristo se hizo maldito. Para los gentiles, la muerte, vamos a decir, por la crucifixión era la forma más baja y despreciable de muerte.
inimaginable. Se dice del poeta romano Cícero, dice: lejos esté el nombre mismo de una cruz, no solo del cuerpo, sino incluso del pensamiento, los ojos, los oídos de los ciudadanos romanos. Esa muerte no fue, hermanos, para el romano, como dije. Y Pablo está diciendo que Jesús pasó, vamos a decir, todo esto. No solamente es la gloria, no solamente es que sufrió y murió, sino que su muerte, mis hermanos, fue vergonzoso, pero fue obediente, dice, hasta la muerte. Y cuando se trata de llevar una cruz, Cristo está llevando esa cruz que pesaba, y cuando estaba colgando nunca él usó de sus atributos, pudiera haber hecho muchas cosas. Mis hermanos, estaba en obediencia, como dice, obediente hasta la muerte. Cuando le estaban arrestando, él dice: yo clamaría a los ángeles y estarían aquí. Pedro guarda la espada, obediente. No solamente en su vida, porque también dice en Hebreos que fue obediente, y Padre, por su temor y por su obediencia, Dios le escuchó. Eso habla, hermanos, de su reverencia y de su posición como hijo. En su humillación al final le llevó a la muerte. Y esto ahora quiero desarrollar mi segundo punto. Para crecer en humildad debemos permitir que la verdad de la encarnación y muerte de Cristo afecte la forma en que actuamos unos con otros. Te voy a repetir: para crecer en humildad debemos permitir que la verdad de la encarnación y muerte de Cristo afecte la forma en que actuamos unos con otros. Si bien es cierto, no siempre vamos a estar en Filipenses para hablar de la humildad, hay otras porciones, y sé que cada domingo, hermanos, cada pastor, cada predicador está en una parte, ¿no?, resaltando estos temas, pero cuando venimos aquí, yo creo que tenemos que enfatizar que esta virtud cristiana de la humildad tiene que estar enraizada en nosotros. Pero al mismo tiempo, la humildad es contraria, voy a decir ahora, a lo que es el orgullo o el egoísmo o el egocentrismo. Todo eso hace simplemente, hermanos, que no haya comunión. En la mañana traté de ejemplificar una enseñanza cuando pensamos en el prójimo. Yo creo que el hombre elige quién es su prójimo y sirve a esa persona. Pero Cristo no hace excepción de personas. Cristo incluso sirvió a su enemigo, sirvió a su prójimo. Una cosa es servir a tu hermano y otra cosa es servir a tu prójimo. Ahora, cuando queremos hablar y de reconocer, a veces, en muchos lugares, hoy mucho podemos identificar, primero voy a decir, el amor propio, ¿no? Uno mismo. Nosotros tal vez podemos descartar la psicología que ha entrado a la iglesia, pero la iglesia, hermanos, siempre ha tenido defensores que han mostrado que la humildad debiera estar en nosotros. Dice un comentarista, un hermano en el pasado, Crisóstomo, él decía que veía la humildad como el fundamento del cristianismo. Otro autor, Agustín, hace más de 1000 años, dice que los preceptos de la religión cristiana, primero, segundo, tercero, siempre son la humildad. Un hombre más adelante, Juan Calvino, argumenta que con razón que debido a la caída, el amor propio, dice, es innato en todos los seres humanos. Dice que nos apresuramos a escuchar los aplausos y cualquiera que se enaltece, entonces siempre lo reconocemos. Ahora, nosotros estamos hablando de hombres que han tenido una comprensión esencial y necesaria para desarrollar ministerios fructíferos. Leemos tal vez de ellos porque han trabajado esas áreas, han imitado, vamos a decir, a su maestro. Si Cristo dijo que imitemos en su mansedumbre, que seamos humildes como Él, estos hombres han hecho esto. Estamos hablando mismo de tomar el ejemplo de Cristo.
de seguir sus pisadas. Algunos tratan de ejemplificar, titulando como Martín y yo, hablar de la humillación evangélica. Yo sé que hablar de estos temas tal vez ampliaría otro mensaje, pero la humildad, mis hermanos, a veces no es tan real como a veces queremos nosotros mostrar. ¿Por qué lo digo? Porque siempre uno está buscando mostrar, exhibir, cuando el llamado es ser siervos. Ser siervos. Ahora, incluso cuando Cristo usa de la parábola, ¿no? Hablando de que el siervo, incluso si quiere sentarse en la mesa después de haber trabajado todo el día, dice, tiene que llegar a preparar los alimentos, servir a los que están en la mesa y puede servirse con ellos. Incluso Cristo añade sobre eso, aun cuando hayas hecho todo eso, dice, di que has hecho todo lo que tienes que haber hecho y llámate por ti mismo que eres un siervo inútil. Habla esto, hermanos, de llamado a la humildad evangélica, como algunos lo expresan. Ahora, la humildad de Cristo nos enseña varios aspectos, voy a decir, de la verdadera humildad. Primero, la verdadera humildad es una actitud adecuada hacia uno mismo que resulta en acciones adecuadas hacia los demás. Repito, la verdadera humildad es una actitud adecuada hacia uno mismo que resulta en acciones adecuadas hacia los demás. Cristo hubiera dicho, yo soy el Dios eterno, y lo era. Pero ¿qué es lo que Cristo hace, mis hermanos? Él viene a morir. Él nunca eligió la manera incluso de morir. La pregunta es, dije, ¿por quiénes viene Cristo a morir? Por hombres rebeldes como cada uno de nosotros, que toda una vida, usted no sé cuánto tiempo ha vivido fuera de Cristo, usted fue un rebelde por naturaleza, usted fue un hijo de ira, usted era un sirviente, voy a decir, a sus deleites, alguien que está esclavizado. Y Cristo, mis hermanos, voy a decir, su acción o su accionar por nosotros fue que él dice, vino, se despojó, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que estaba, voy a decir, en el corazón de Cristo? Uno es que estábamos nosotros. Él tenía que cumplir a lo que había venido a hacer. Y había venido, hermanos, para dispensar al final el perdón de nuestros pecados, para que ya no seamos más rebeldes, sino que aquellos ahora que confíen en Él puedan, hermanos, también hacer lo mismo, servir como Cristo sirvió. De ahí que dice Marcos capítulo 10 versículo 45, que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si vemos entonces el propósito, hermanos, de la encarnación de Cristo, es que nosotros le imitemos. Todo como si Cristo murió por mí, estoy liberado. Pero ahora nos toca hacer lo que Cristo hizo. Como dice en otras palabras, despójate, muere a tu yo y cumple lo que Cristo ha dicho. La verdadera humildad significa, hermanos, renunciar a uno mismo por el bien de los demás. Y tal vez estos temas, hablar de esta manera, si hablamos de Cristo, tuvo que renunciar a su propia voluntad cuando vino aquí, a la tierra, fue a la cruz. ¿Cómo oró antes de llegar a ese lugar de madero? Padre, que no se haga mi voluntad. Eso significa, hermanos, renunciar a todo lo que el Hijo pudiera haber hecho, aún siendo en su posición donde estaba. Él se negó. Él no tenía ni una voluntad de decir pecaminosa, sabemos que nunca pecó, tal vez tú y yo podemos pecar en eso, pero la verdadera humildad significa, hermanos, morir a uno mismo todos los días para que podamos hacer la voluntad de Dios. No hay otra manera. La verdadera humildad significa, hermanos, voy a decir ahora, no sé si la palabra, negarnos o rebajarse para que otros sean exhibidos o levantados.
Juan dijo de otra manera, Cristo que sea exaltado, que crezca y yo mengo. Bueno, cuando hablamos de la humildad es así. Para que otros sean promovidos, para que otros sean exaltados, tú debes menguar, tú debes, como dice, descender hasta donde tengas que descender. Eso no es pensar, hermanos, en ti, es pensar en el otro. Y Cristo sí hizo eso. Y esa debe ser nuestra actitud, nuestro pensar, nuestra visión. Para si es que no estamos en este lugar, yo creo que hay otra área donde está trabajando el orgullo ahí. La verdadera humildad cede cualquier derecho por el bien de servir a los demás. Tenía Jesús derecho a no venir a esta tierra y de la manera que lo hizo, sí. Pero tú y yo, por ejemplo, no elegimos cuándo nacer, dónde vivir. Como dije un momento atrás, Cristo no eligió Europa, Estados Unidos para nacer. Fue la voluntad de Dios, un pesebre. Cristo tenía derecho a morir en la cruz, por supuesto, pero hermanos, sabemos, Él se dio todos sus derechos y se convirtió en un siervo para nuestra salvación. Verdaderamente ahí el ejemplo que dignifica, vamos a decir, en lo supremo de lo que Cristo hizo. Cristo no tenía derecho a su propio tiempo ni siquiera. Cada segundo que pasaba estaba cumpliendo el propósito para el cual fue llamado. Cuando los discípulos tenían que almorzar o comer al mediodía y con la mujer samaritana, Cristo dice, yo tengo una comida. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Los demás tienen tiempo para comer. Cristo ni siquiera tenía derecho a su propia vida. Hoy día podemos dar un grito al cielo, y mis derechos, pero tal vez no nuestros deberes. Ahora, eso no significa, hermanos, que vamos a ser esclavos, como trataba de decir, por capricho. Solamente es obediencia al Padre, por el bien, vamos a decir, de buscar la humildad o el compañerismo. Por último, la verdadera humildad sirve a otros en obediencia a Dios, incluso a un gran costo personal. Repito, la verdadera humildad sirve a otros en obediencia a Dios, incluso a un gran costo personal. La cruz fue dolorosa, hermanos, más allá de lo que podemos describir para Cristo. No solamente lo agónico, no solamente lo físico. Sabemos que Cristo pasó ahí el tormento. Ahora cuando Isaías habla en el capítulo 53, ¿no?, de cómo se ve, o cómo Isaías presenta que sería la imagen irreconocible de Jesucristo. Pero Cristo tenía que cargar la ira por pecadores, y la ira, hermanos, vendría de parte del Padre. De ahí que 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 en adelante nos dice, al que no conoció pecado, es el versículo 21, por nosotros lo hizo pecado. No importó el costo, Cristo lo hizo, Cristo lo soportó. Hay unas palabras de Isaac Watts aquí para finalizar. Dice, el amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi vida, mi todo. Conclusión. Si el Hijo de Dios, mis hermanos, descendió voluntariamente, racionalmente, eso quiere decir que pensó en nosotros, ¿cuánto más nosotros, que decimos ser sus hijos, en estos tiempos no imitemos? Pablo nos hace ver la humildad de Cristo para que lo imitemos, nada más. Es profundo estos versículos, sí, hermanos. Cada palabra podría estar sacándose el significado, una conclusión, pero también el tema es simple. Versículo 3 y versículo 4 nos muestra, hermanos, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, que a veces nos consideramos más importantes que los demás. Y inmediatamente Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir. Y si algo tenemos que ser el apóstol Pablo, usted pregunta en el cielo cuando llegue, Pablo, ¿por qué tiene que ser así? Pablo diría, el Espíritu Santo ha puesto esto.
para que ninguno piense en uno mismo, sino que no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La única, voy a decir mi última palabra, la única barrera o brecha de que tú y yo no tengamos un compañero o que no reine el espíritu, hermanos, es el orgullo. Es estar pensando en uno mismo, para uno mismo. Entonces, puede ser que esto sea una lucha constante. Porque siempre he dicho, mientras tú piensas que el orgullo está sometido, pasa un tiempo, vuelve a aparecer. Y de ahí que hay que cortar lo que se llama eso, el orgullo, o en otras palabras, podar. Y entender, hermanos, la humildad de Cristo nos va a permitir desarrollar entonces una armonía en nuestra iglesia y en nuestros hogares. Vamos a orar. Oh Dios del cielo, exhibiste de las maneras que no podemos comprender tu plan de redención a favor de nosotros. Señor, toda una vida, y aun cuando hemos sido regenerados, todavía, oh Dios, te hacemos beber un trago amargo. Esto, Señor, nos debe llamar a considerar esta noche esta palabra que nos has dado. El ejemplo de tu Hijo debe ser tomado. Cada hombre, cada mujer que se llama cristiano debiera imitar. Sea, Señor, con los que estamos escuchando aquí, que aprendamos el ejemplo de nuestro Salvador, de cómo se despojó a sí mismo, que no pensó en Él, no importa qué hicieran con su cuerpo. Pues Señor, muchos no estamos tan preocupados por qué pasará con nuestro futuro, qué pasará con nuestras vidas, cuando debemos estar pensando qué pasará con el hermano mañana, qué va a pasar, oh Señor. Bendito seas. Permítenos entonces encontrarnos con tu Hijo y tomemos su ejemplo siempre. Miremos al Salvador de esta manera. En Jesucristo oramos todo esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a adorar con un cántico. Estamos ya finalizando.